Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos. Buenos días en Latinoamérica. Por eso que estamos buenas tardes también en España. Estamos felices y contentos de recibirlos a todos los líderes de la comunidad de DSH. Yo soy Francisco Vázquez, yo soy el Country Manager de Rugby en México. Y bueno, estamos muy felices de poder participar con ustedes en este tema tan importante que tenemos el día de hoy. ¿Gran renuncia o gran oportunidad? Me permito presentar también a Juan Carlos Pérez Espinosa, nuestro presidente global de la DSH, para que nos dé una bienvenida institucional. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buen día. Muy bien, Francisco. Buenos días. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Buenas tardes en España, claro, totalmente. ¿Cómo estás? Muy bien, todo fenomenal por aquí. Excelente, un gusto. Fantástico, Francisco. Pues muchas gracias por la introducción. Bueno, yo quería simplemente dar la bienvenida a todos los participantes en este primer encuentro que hacemos desde DCH, Centroamérica y Caribe. La verdad es que para nuestra organización es un día muy importante por ser precisamente el primer encuentro de este capítulo que ya abrimos y constituimos el año pasado. Quería, por lo tanto, dar las gracias, por supuesto, a todos nuestros partners y muy especialmente a la Junta Directiva de DCH Centroamérica y Caribe y, como no puede ser de otra forma, a quien la lidera su presidente, Ali Gallegos, por la fantástica labor que están realizando para que este capítulo tenga un peso importante dentro del ecosistema de DCH. Creo que, como todos sabéis, DCH es el mayor ecosistema, la mayor asociación de directivos de capital humano de la península ibérica y de América Latina. Contamos con en torno a 4.000 asociados en 11 países, incluyendo España y Portugal, y 9 países de América Latina, más un capítulo central que es, como digo, el Centroamérica y Caribe. Por lo tanto, bienvenidos a todos. Muchas gracias a los panelistas que van a participar. Solamente, y antes de dar la palabra a Ali como presidente de DCH Centroamérica y Caribe, simplemente quería recordar a los asociados, porque muchos además sois nuevos, porque es un capítulo de reciente creación, las siguientes actividades que tenemos. Sabéis que todos los miembros de DCH tenéis acceso a actividades de vuestro propio capítulo, en este caso Centroamérica y Caribe, pero también tenéis acceso a actividades que hacemos regionales de América Latina y actividades globales. Sois miembros de una organización global y pertenecéis a la organización global, aunque estéis adscritos al capítulo de Centroamérica y Caribe. Por lo tanto, simplemente recordaros los 3 próximos eventos. El 20 de abril tenemos lo que llamamos el DCH World Forum. Es una iniciativa que desarrollamos para aquellos de vosotros y vosotras que tenéis responsabilidad sobre muchos países, que sois directores de recursos humanos globales, mundiales o regionales. Y para este colectivo tenemos, como digo, el 20 de abril un evento, hacemos 2 al año, en este caso con Ken Blanchard, que supongo que la mayoría conocéis, bueno, probablemente el autor más leído y publicado sobre liderazgo en la historia, ¿no? No en los últimos años, sino en toda la historia. De hecho, está en la lista de los 25 libros más vendidos de toda la historia de Amazon, ¿no? Los libros de Ken Blanchard. Tenemos un encuentro con él, personal y exclusivo para nuestros asociados. Luego, el 7, 8 y 9 de junio, también tenemos un evento muy importante para nosotros porque será la primera cumbre DCH en LATAM. Es una cumbre que en Iberia, en la península ibérica, venimos haciendo hace años y que se va a desarrollar este año también para América Latina y que en este caso hacemos desde México, en concreto desde el TEC de Monterrey, que es uno de los miembros de nuestro consejo asesor. Y para finalizar, el 14 de junio tenemos un encuentro global con un centro internacional de DCH, que supongo que muchos conocéis, que es el Centro de DCH OIJ de Desarrollo de Talento Joven, que es un centro que tenemos junto con la Organización Internacional de la Juventud para Iberoamérica, un organismo público que integra a los 21 países iberoamericanos y que con ellos desarrollamos esta iniciativa y un ranking de empresas comprometidas con las juventudes que presentaremos de nuevo en este evento. Por lo tanto, como veis, una agenda intensa, aparte de las actividades que tenéis en Centroamérica y Caribe. Y por mi parte nada más, de nuevo agradeceros a todos vuestra presencia, a la Junta Directiva de DCH Centroamérica y Caribe y muy especialmente a Alio Gallegos. Alio, adelante, todo tuyo, Ali. Un placer saludarles y darles también la bienvenida. Muchísimas gracias por toda la organización de este evento y por su participación. Y esperamos que lo disfruten y que aprovechemos este primer encuentro. Adelante, Francisco. Excelente, muchísimas gracias a los dos, Juan Carlos, Ali. Ahora invitamos a toda la comunidad y a todos nuestros miembros que estamos participando. Vamos a aparecer en pantalla una dinámica con un código QR de Mentimeter, por favor, chicos. Van a haber 2 preguntas. Por favor, con su celular pueden escanear y comenzar a responder. Invito a todos los asistentes a que participen activamente y nos animemos justo a participar, chicos. Ahí está, comencemos. Un segundo, perfecto, ya está casi por aparecer el código. Gracias, Carla.
Recuerden que es una dinámica súper interesante para que podamos, ahí está chicos, el código QR, por favor, lo pueden escanear con su teléfono y comenzar a participar en la dinámica. Tu empresa está pasando por el fenómeno de la gran renuncia. Mira, vean cómo se están llenando los resultados. ¿No? Sí. Wow. Está cerrado. Bien, ya tenemos un empate. Vamos, vamos, necesitamos más participación, chicos. Anímense. Ahí va. También todos los ponentes, por favor, chicos, anímense a participar. Yo ya participé. Perfecto. Listo, chicos. Gracias por la participación. Cerramos la medición. Está bastante interesante estos datos. Muchísimas gracias. Continuamos con la dinámica, chicos, por favor. Ahora, tengo el honor de presentar a Sofía Calderón para que por favor nos ayude iniciando con la ponencia y la participación de la mesa redonda. Muy bien. Muchas gracias. Carla, si me permite, voy a mostrar mi presentación. Es una presentación cortita. Y la verdad es que muy atinada porque hace exactamente un año Anthony Klotz, digamos que acuña este concepto de la gran renuncia o the great resignation, como bien lo conocen. ¿Qué ha pasado? Yo en lo particular me he sentido muy entusiasta de entender, de escuchar y sobre todo de hacer una comparación entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que pasa particularmente en Centroamérica. Voy a avanzar muy rápido, sobre todo porque algo de lo que he acuñado o entendido es que existen, incluso existen clasificaciones para los quitters o los renunciantes o los dimisores, podría decirse, ¿no? Y básicamente, así como tenemos también segmentos de generaciones dentro de las organizaciones y en recursos humanos, tendemos a categorizar todo. Existen 4 tipos de categorías realmente marcadas. Primero, el que está listo para un cambio o ready for a change. El segundo, el que busca relocalizarse, y esto se da mucho en los estados de Estados Unidos, por supuesto, porque claramente entienden que quieren estar más cerca de su red de apoyo y también tienen un driver o un motor importante de estar más cerca de sus familias, o lo que hacían físicamente cambió en la naturaleza del trabajo y definitivamente quieren moverse, ¿verdad?, a un estado diferente. El que está muy consciente de su salud, tanto física como mental, y también el que de alguna manera su definición de éxito cambia y por eso cambian sus aspiraciones. Este último o este cuarto es el que realmente engloba a todas aquellas personas que dicen voy a hacer mi propio emprendedurismo porque no quiero realmente seguir trabajando para una corporación. Y algo que les voy a contar de forma muy personal es que yo soy una quitter. Yo estuve 15 años en una organización de una Big Four en el área de consultoría y hace menos de un año estoy en Oracle. Y si me preguntan si esta misma categoría de 4 que está muy marcada en Estados Unidos, la sigo yo o me identifico con alguna de esas, les diría que no necesariamente. Creo que es la combinación de muchas cosas y es lo que me trae un poquitito a conversarles sobre hoy, porque claramente la gran renuncia no se vive igual en Norteamérica y en Centroamérica. Veamos algunos conceptos. Al inicio de mi carrera yo tuve la oportunidad de conversar con Josh Bersin, con quien trabajé. Y para quienes no lo conocen, les pido, les invito a que lo sigan porque me parece uno de los gurús en materia de recursos humanos más bueno que tenemos en la actualidad. Y él lo que dice es, realmente no es un concepto estático. La gran renuncia empieza como una gran renuncia cuando 4.5 millones de personas al mes empiezan a salir de la fuerza laboral en Estados Unidos, pero además él dice esto no va a ser sostenible. Entonces en su segundo episodio él dice claramente esta gente, claro que reclama el bono de desempleo, pero no necesariamente va a mantenerse fuera del mercado laboral durante mucho tiempo. Entonces lo que dice es más que una gran renuncia,
es una gran migración de colaboradores entre diferentes empleadores, lo cual también llegó a acuñar otro concepto que no es de él, pero que ha pasado y que se ha acuñado mucho, que es el de el great regret, que en otra cosa sería como el gran arrepentimiento. ¿Qué significa el gran arrepentimiento? Es los colaboradores tomaron una decisión de moverse a otra organización o de renunciar y 72% de ellos confiesa que tiene algún arrepentimiento de haber dejado a su colaborador pasado, sobre todo porque los procesos de inducción o porque el fit cultural que tiene con esta organización nueva no es el mejor. Lo cual también ha hecho, si vemos todo esto, es más datos sociales, pero también ha hecho que las organizaciones tengan un despertar, un repensar un poco esas estrategias, tanto de retención como de atracción de talento y sobre todo las estrategias de bienestar. Todo esto que van a ver a la izquierda es meramente Estados Unidos. Y por otro lado, si nos movemos a la derecha de la pantalla, van a ver, por ejemplo, que hay diferentes variaciones también en Centroamérica, por lo menos también en España, por ejemplo, se llama la gran dimisión, la gran renuncia, pero muchas veces también se ha acuñado y durante los últimos meses la gran supervivencia realmente para Centroamérica. ¿Qué nos hace pensar que sea una gran supervivencia? Realmente tenemos un concepto muy distinto y lo vamos a ver. Algunos elementos que juegan a favor de que todo esto se esté moviendo claramente son repensar el bienestar, hay un agotamiento mental y físico de la fuerza laboral. También hay quienes acuñan que hay un recambio generacional y que mucho del producto que estamos viendo o de ese éxodo que estamos viendo responde a las nuevas generaciones y a lo que quieren las nuevas generaciones. Y por supuesto que la definición de éxito cambió para muchos, ¿no? Veamos un poquitito este concepto que yo les estoy planteando. En el medio ven como, si se quiere, es como un arbolito, una línea, ¿verdad? Siempre a la izquierda vamos a ver Estados Unidos y a la derecha vamos a ver Centroamérica. En este caso particular vamos también a ver Latinoamérica. Entonces veamos un poco y planteamos un poquito lo que pasa en Estados Unidos. El 3.4% de la fuerza laboral está dejando cada mes su trabajo y eso desde septiembre del 2021. Y aunque ha disminuido poco en los últimos meses, se sigue manteniendo este cambio, ¿no? Las personas, o sea, 4.4 millones de personas han renunciado a su trabajo desde febrero del 2022 y hay 11.3 millones de posiciones abiertas que las corporaciones dicen no las estoy pudiendo llenar. La tasa de desempleo es de 3.8, algo que ahorita vamos a ver en contraste con Centroamérica, pero ha sido una de las más bajas. Y también algo importante que está pasando en Estados Unidos, la inflación ha incrementado. Entonces las empresas han tenido también que replantear sus estrategias salariales. En el medio muy, muy lejano de lo que está pasando en Estados Unidos, vemos, por ejemplo, que en Latinoamérica, al menos todavía a inicios de este año, no habíamos recuperado siquiera el 70% de los empleos que perdimos en la pandemia. Pero además hay un elemento importante. La fuerza laboral en Latinoamérica y Centroamérica es una fuerza laboral que el 50% está en la informalidad y eso es algo que no pasa tan fuertemente en Estados Unidos. Algo también que es un indicador, siempre ha sido un indicador de los países de Latinoamérica, la pérdida efectiva de horas de trabajo. Del 2019 al 2020 ha existido el 16.2 de horas efectivas de trabajo. ¿Qué significa eso? Que muchos de los trabajadores que estuvieron en empleos golpeados, en industrias golpeadas por la pandemia, tuvieron que reducir también sus ingresos y sus horas per se productivas. Si nos vamos a Centroamérica, algo interesante es que vean que hablábamos de que 11.3 millones de posiciones abiertas en Estados Unidos, pero vean incluso en Centroamérica, más de 10 millones de empleos se perdieron en el 2020. Existe un aumento de la desigualdad, ¿verdad? De la desigualdad en términos de las familias, de lo que percibe la familia más como un coeficiente de Gini, ¿verdad? Del 3 al 5%. Y hay un dato súper interesante de educación que no quiero dejar pasar, que es que la educación, el 50% de la población económicamente activa para el 2019 tenía 6 años o menos de educación, pero ojo, dirán 6 años, universitarios es un montón. 6 años con primaria incluida, lo cual nos deja muy descubiertos en términos de preparación y ahorita lo vamos a ver.
Y lo más alarmante, y lo que me lleva un poco a este análisis, es que, ojo que la tasa de desempleo en Estados Unidos es de 3.8, pero en la mayoría de los países vamos a ver que la tasa de desempleo muchas veces es 3, 4 y hasta 5 veces esa tasa de desempleo de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un escenario muy de contraste versus Estados Unidos. Llamarlo una gran renuncia sería algo realmente muy poco atinente. La velocidad de la recuperación en Latinoamérica y en Centroamérica es muy marcada por un empleo de menor calidad, o sea, aquellas industrias que se están reincorporando más son aquellas industrias que fueron muy afectadas por la pandemia, pero que efectivamente nos deja ver que la velocidad de recuperación no es la misma. Hay un impacto muy marcado en el empleo femenino y ahorita lo vamos a ver con muchísimo más detalle. Si vemos un poquito las tasas de desempleo en Centroamérica, esta es digamos, una revisión, no de proyección, sino ya de tasas históricas, podemos ver en Costa Rica que efectivamente tenemos una tasa de desempleo muy alta. Vean cómo se exacerbó en el 2020 y cómo se empieza a estabilizar un poquito más hacia el 2021, pero sin duda es una tasa de desempleo de 2 dígitos. Panamá, por los iguales, sigue constante en una tasa de desempleo que hoy llega al 11.3. Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, estos 4 países tienen algo que ustedes dirán, pero ¿por qué es más baja que incluso que en Costa Rica y Panamá? Recordemos que los niveles de informalidad en estos países son realmente muy altos y no necesariamente en las encuestas de empleo la gente se declara como desempleada. Y por ende, también tenemos también a República Dominicana que tiene una tasa de desempleo menor, pero que efectivamente sigue a la alza, ¿no? Veámoslo de primera mano, son datos, pero si lo vemos de primera mano, existe este estudio que a mí en lo particular me gusta mucho porque es la voz de la población en Centroamérica, de una encuesta que corrió Borges con el Estado de la Nación hace poco. Ahí tienen los datos. Y vean que lo más importante es cuáles fueron las principales afectaciones de la pandemia en un 24, un 22, en Guatemala un 29%, Honduras un 26%, Nicaragua un 16%, Panamá un 27% y República Dominicana un 21%. Quiere decir que realmente casi un 30% de nuestra población, de nuestra fuerza laboral, perdió el empleo producto de la pandemia. Y si nosotros hiciéramos un acercamiento, un deep dive en este dato de pérdida de empleo en el empleo femenino, nos vamos a encontrar que está por encima de 6 puntos más de lo que está acá en general. Vean que también existió una disminución importante de ingresos y también, por ejemplo, existieron porcentajes, digamos, en disminución de fuentes de empleo, dejó los estudios, es un dato también importante. Ahora bien, este no es un tema que necesariamente responde a la pandemia. Vean, por ejemplo, que ya en el 2010, que es ese puntito, esa bolita celeste que ven al inicio, en el 2015 y en el 2019, veníamos viendo que la productividad relacionada como Producto Interno Bruto por empleado, por colaborador, ha de hecho tenido este mismo comportamiento. O sea, vean por ejemplo que en Costa Rica, aunque empieza a crecer, es muy lejana a la que podemos por ejemplo ver en Estados Unidos o la Unión Europea. E incluso vean que quinquenio tras quinquenio, 2010, 2015, 2019, no estamos mejorando la calidad del empleo, no estamos mejorando el ingreso promedio de los colaboradores que tenemos en Centroamérica, lo cual nos hace estar muy por debajo, de hecho, una sexta parte de, por ejemplo, países como la Unión Europea y Estados Unidos, que de hecho, si ven las bolitas, tiene un comportamiento ascendente, ¿verdad? Porque cada vez más están mejorando la calidad del empleo. Si avanzamos, tenemos notorias diferencias. Voy a detenerme aquí porque me parece que esta es la parte del análisis tal vez más rica. Veamos las razones de salida en Estados Unidos. Mayormente obedecen, por ejemplo, a bienestar, al cambio de prioridades, a la relocalización y pueden resultar elementos mucho más románticos. Veamos el efecto en Centroamérica. Son despidos mucho más masivos, sectores que han sido más golpeados y de muy difícil recuperación o muy lenta recuperación, salidas
por la seguridad física. Recordemos que el arribo de las vacunas fue muy diferente el que tuvimos en Estados Unidos al que tuvimos en Centroamérica. Parece que tendemos de alguna manera a olvidar, pero ciertamente llegaron mucho después las vacunas. Mucha gente renunció por su seguridad física porque la mayoría de los trabajos eran físicamente allí, no necesariamente desde el privilegio como estamos nosotros en un ambiente totalmente virtual. Segundo elemento, Estados Unidos se debate, ¿verdad?, en una batalla entre retener y atraer talento. Nosotros en Centroamérica, y corríjanme ustedes si pueden ponerlo ahí en el chat, más bien tenemos una batalla por encontrar talento, pero por encontrar talento preparado, como ya vimos en términos educativos, y también talento que sea bilingüe. Y yo sé que todos aquí me van a decir que es así, o la gran mayoría. Tercer elemento, en Estados Unidos existe una mayor conciencia del retorno de la inversión de las estrategias de talento y específicamente de las de bienestar. De hecho, las empresas invierten 32% de lo que pagan en su nómina en beneficios. Y en tercera etapa, digamos, esa misma 3, en Centroamérica se vive más bien como un trabajo en proceso. ¿Cuántos de nosotros desde recursos humanos estamos más bien de alguna manera tratando de convencer con las uñas a la alta gerencia, al C-suite, ¿verdad?, de nuestras organizaciones de que estas prioridades son importantes y de defender ese presupuesto cuando es lo primero que nos cortan, ¿no? Y el cuarto, que no es un tema menor, es que efectivamente existe una mayor inversión en tecnología o en transformación digital del área de recursos humanos, lo cual nos da mayor agilidad a lo interno de la organización. Y cuarto elemento, yo sé que ustedes se van a reflejar mucho, pero en Centroamérica muchas veces recursos humanos es la cenicienta de la transformación digital y la que dejamos de última. Si avanzamos, también habían puntos, ¿verdad?, de diferencia, pero también hay puntos de convergencia o puntos comunes. El primero es que efectivamente, sea por lo que sea, tenemos una dificultad para encontrar talento. Y digamos, este quotation a la izquierda lo que nos dice es, los empleados están migrando de trabajos que son menos especializados, más operativos, a mejores trabajos. Eso es lo que explica de alguna manera el fenómeno de la gran renuncia en Estados Unidos, o lo que la marca fuertemente. Y se están migrando, se están yendo a empresas que sienten que realmente les importa el talento y que cuidan de ellos. Mientras que en Centroamérica tenemos, digamos, una situación diferente, y es necesitamos tener una mayor articulación con el sector educativo, estrategias mucho más creativas, pelear, arañar, ¿verdad?, con nuestras propias manos, capital o recursos para poder crear cosas nuevas. Y sobre todo algo interesante es que necesitamos tener una mirada más a largo plazo. ¿Por qué? Por los elementos que ya conversamos a nivel educativo y por todos esos retos que tenemos en términos de preparación y sobre todo de pobreza, de trabajo no remunerado muchas veces en nuestros hogares para el femenino, y sobre todo muchos elementos asociados a la informalidad. Pero sí, que digamos, dentro de estas dos realidades existe un punto de inflexión, de convergencia, que es los colaboradores, no importa dónde estén en Estados Unidos o estén en Centroamérica o en Latinoamérica, están esperando y demandando más posterior a la pandemia. Necesitan un sentido renovado de pertenencia, y es donde elementos de diversidad e inclusión coinciden mucho. Necesitan tener una mayor comodidad en la forma en la cual se expresan, en la forma en la cual interactúan. El 72% de hecho de los trabajadores de tecnología necesitamos, y me incluyo, un trabajo mucho más humanizado en términos más estratégicos y dejarle todo lo transaccional y lo operativo a las soluciones de capital humano, ¿verdad? Necesitamos tener mayores interacciones versus transacciones. ¿Qué significa eso? Conectar más con nuestra fuerza laboral en las interacciones que realmente importan y dejar las transacciones para efectivamente procesos más automatizados. Queremos tener más conocimiento, más reconocimiento y por ende mucha más promoción, no promoción en términos necesariamente económicos, sino promoción también en cambios dentro de la organización. Pueden ser cambios laterales, pero queremos cambios. Así que
Esto me lleva un poco a conversar sobre una gran oportunidad, una oportunidad que está muy latente en Estados Unidos, que está también latente en Europa, pero que definitivamente tenemos que traer a la realidad de Centroamérica, es la de reconfigurar ese mercado laboral, verlo con una visión muchísimo más a largo plazo, articular mejor nuestras iniciativas, articularlas hacia la responsabilidad social empresarial que tenemos también con nuestros sector educativo y con nuestros gobiernos, y esa reconfiguración tiene que ser para bien. Entonces veamos, a mí me gusta dejar aquí algunos elementos. La primera para mí son las 4 armas secretas cuando de escasez de talento se trata. La primera, digamos, la primera sombrilla nos trae estas 4 iniciativas que básicamente parten en desbloquear o activar el potencial que tenemos todos los colaboradores dentro de la organización. Cuando tengamos escasez de talento, la movilidad interna definitivamente es una gran aliada. Entonces, para eso usted, desde recursos humanos, va a requerir mayor información sobre el perfil que tiene cada uno de las personas que están en su fuerza laboral y ese fit que se necesita o que se necesita para suplir las necesidades del negocio. Y para eso, créanme que eso es un trabajo de hormiga, hacerlo manualmente, así que vamos a necesitar inteligencia artificial y algoritmos para entender ese fit. El segundo, y no es un tema menor, posiblemente es el más importante dentro de Centroamérica, es entender la reconversión profesional, o sea, planear ese reskilling, ¿verdad? Recordemos que reskilling y upskilling son conceptos diferentes. Reskilling es acompañar a un colaborador para hacer un trabajo diferente al que hace y upskilling es para acompañarlo a hacer un trabajo que ya hace, pero habilitado con la tecnología. Entonces vamos a necesitar entenderlo y ahí es donde Centroamérica tiene grandes áreas de oportunidad. Hay algo que yo llamo la paradoja de la reconversión profesional y es básicamente sabemos todos los colaboradores, sabemos todas las áreas de recursos humanos. Usted le pregunta a cualquier líder de recursos humanos y sabe que uno de sus grandes retos es la reconversión profesional, pero no invierte de forma predictiva en entender hacia dónde tiene que ir esa reconversión profesional. Y para eso, obviamente, usted va a necesitar nuevamente entender a través de inteligencia artificial, entender cómo mapear eso que estamos conversando de la reconversión, cantidad de cursos, quién los da, qué personas pueden hacer un reskilling, qué personas necesitan hacer un upskilling en función un poco de su perfil. Y 3, echar mano de una fuerza laboral contingente. Es lo que en Estados Unidos se llama el gig economy. Nosotros lo vemos muy marcado también en Centroamérica. Sin embargo, no tenemos en este momento las plataformas ni la cultura para gestionar una fuerza laboral contingente. ¿Cuándo se usa una fuerza laboral contingente? Bueno, cuando tengo un problema malvado, un problema que requiere una transformación o unos skill set que no tengo necesariamente dentro de mi organización. Cuarto elemento, y no menor, ustedes vieron que yo soy una apasionada de la diversidad e inclusión, pero vamos a necesitar atraer algún talento que hoy está fuera del mercado. Vamos a necesitar de alguna manera insertar y reinsertar a las mujeres dentro de nuestras estrategias de talento, ¿verdad? Y que a la vez reditúe en términos de innovación y minorías, no únicamente temas de género, sino también minorías. Si nos movemos, esas 4 armas secretas no están desvinculadas de reimaginar, replantear con urgencia el sentido de bienestar o lo que nosotros conocemos como la experiencia del colaborador, que cada vez está más ligada a todos estos elementos de los cuales voy a conversar ahora, claramente están totalmente vinculados. El primero es un mayor acompañamiento en esa ruta del colaborador desde su inducción, porque claramente estamos ante un fenómeno en el cual estamos incorporando mucha gente a nuestras organizaciones, entonces necesitamos mucho más agilidad, necesitamos brindarles mucho más autoservicio. Recordemos que mucha de la gente que estamos incorporando no necesariamente es una generación X como puedo ser yo, son generaciones que están mucho más acostumbradas al autoservicio, a conectar de forma humana en las cosas importantes y estratégicas, pero a dejar todo lo que es transaccional a las herramientas. Hay otro elemento no menor, nosotros estamos desarrollando algo que se llama touch points y es
básicamente un termómetro diario y muy cuidadoso en términos de la cadencia todas las semanas, cómo están mis colaboradores, qué impactos puedo tener alrededor de cómo se sienten. Ahora que estamos planteando el regreso híbrido a la oficina, qué implicaciones tiene para esta persona, cómo se siente esta persona. Y algo importante es, no hay una estrategia de bienestar genérica para todos. Claramente tenemos estrategias o tenemos que tener estrategias diferenciadas en función de esta segmentación que vamos a tener de la fuerza laboral, un servicio mucho más personalizado. Hay un elemento del que no hemos conversado, pero que yo sé que siempre está en la agenda de ustedes en recursos humanos, y es la privacidad de los datos de recursos humanos. Cada vez más estamos demandando estos datos y cada vez más tenemos la responsabilidad de manejarlos de forma correcta. Estos son elementos que muchas veces nos dan las soluciones de capital humano. Segundo elemento, audacia. Agilidad para afrontar y enfrentar esos modelos híbridos a los cuales estamos, digamos, planeando ir a la oficina. ¿Cuándo ir? ¿Por qué ir? ¿Hace sentido que una persona vaya si meramente va a estar en su computador, o hace sentido planear en función de conectar con los equipos? ¿Qué ceremonias debemos de tener dentro de la organización? Y aquí traigo muchos conceptos de agilidad a la mesa. Tercer elemento, ya lo conversé, segmentar. No hay una receta exacta para repensar el bienestar. Vamos a necesitar entender los arquetipos diferentes que tenemos dentro de la organización post pandemia. Un cuarto elemento, las plataformas de tecnología son grandes habilitadores, y sobre todo aquellas que están en la nube, porque nos traen embebidas las mejores prácticas de forma programática, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que estar pensando en qué es lo que viene, sino que allí viene, y nos enfocamos mucho más en ser un equipo de recursos humanos estratégico y totalmente exponencial, menos operativo y mucho más hacia la misión y visión de la organización. Tener una mesa dentro del C-Suite va a ser vital para nosotros. Y voy a cerrar con este elemento que a mí, la verdad, les hablé de Josh Bersin al inicio, y Josh Bersin en lo particular a mí me encanta. Él dice que el 90% de las organizaciones con las que él y su organización, su academia conversa, van a necesitar relanzar, renovar, repoblar, revitalizar el modelo operativo de recursos humanos. ¿Y por qué? Porque recursos humanos en la pandemia se está posicionando como el corazón de la innovación, el que hace que las cosas sucedan. Piensen ustedes que digamos, los niveles de confianza de las áreas de recursos humanos pre-pandemia y post-pandemia, tanto el nivel de autoconfianza de las áreas como cómo las observan otras áreas usuarias, se ha duplicado en buena medida, o sea, de forma positiva. Así que con esto voy a dejarlos, traté de hacer una ejecución perfecta de tiempo, y le cedo la palabra a Francisco Vázquez, que va a seguir con la curaduría del evento. Muchas gracias, Sofía. La verdad es que datos bien importantes y cosas también, insights bien valiosos para todo el tema de recursos humanos. Está bastante interesante el tema. Justo con esto, vamos a pasar, chicos, voy a ir invitando a nuestros panelistas para poder charlar y conversar y hacer una mesa redonda. Quiero presentar primero a Adenir Cardoso, que es Head of Talent Management en Sanofi. Me van ayudando, por favor, y van encendiendo sus cámaras y se van sumando, por favor, con nosotros. También quiero presentar a Nelmari Monge, que es Regional HR Senior Director de Latin America en CHOF. Y por último, nos está acompañando también Juan Carlos Chaya, que es VP de Recursos Humanos de Centro y Suramérica en Cemex. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Francisco, Bien, por Francisco. la invitación. Excelente. Bueno, ahora se va a poner, le vamos a poner el sazón al tema. Vamos a empezar a charlar, a conversar y hacer un par de preguntas. Un poquito la dinámica, tenemos un par de preguntas que nosotros, y un par de preguntas también, e invito a todos los participantes a que nos hagan preguntas por el chat. Y la idea es ir teniendo unas preguntas de las que tenemos ya listas, chicos, y otras de que vayan llegando del público y nos vayan ayudando a responder y nos vayan contando justamente sus ideas y qué les parece. Esa va a ser un poquito la dinámica para nuestros ponentes en esta mesa redonda. Me gustaría empezar primero con una pregunta, y me gustaría que fueras tú directamente quien me ayudaras a venir a esta primera pregunta. ¿Qué realmente crees que la gran renuncia de la que estuvo hablándonos ahora Sofi está impulsada solamente por el burnout o por el estrés del colaborador, o es un tema multifactorial? Francisco, claro que el tema del burnout es uno de los motivos de renuncia,
pero también no podemos olvidar que la falta de oportunidades de crecimiento, oportunidades de aprendizaje, un mal clima laboral, un liderazgo inadecuado, todo eso contribuye para que nuestros talentos busquen nuevas oportunidades laborales. Sabemos que en nuestra región las oportunidades no son como en los países desarrollados, como ha mencionado Sofía en su presentación, pero la guerra de talentos sigue, porque como también ha dicho, es muy complicado encontrar gente cualificada, gente con las capacidades correctas. Entonces tenemos realmente que estar atentos ahí como directivos de recursos humanos que tenemos que cuidar de nuestra gente. Pero sin duda es un tema multifactorial. Digamos que es parte de todo el problema, ¿no? Es un punto importante de todo el problema. ¿Qué opinas en ese sentido, Nelmari? ¿Consideras que también es parte multifactorial y que uno de estos puntos importantes es el burnout con todo lo que nos acaba de contar Daniel? Uno de los puntos importantes es el burnout. De hecho, Microsoft tiró un reporte reciente, disculpen mi voz, ando un poco acatarrada, y decía que el 54% de las personas decía que el burnout era lo que más le había afectado durante la pandemia. Pero también tenemos que entender que hay otros factores, y esto es sumamente crucial que entendamos estos otros factores, porque si no estamos hablando de la gran renuncia, de que mi turnover aumentó, pero si no aterrizamos cuáles son esas razones específicas al país donde estamos y a nuestra cultura, no vamos a poder hacer acciones efectivas. Hay otro estudio que a mí me encantó mucho, que fue el de McKinsey, y decía, no solo estamos hablando de que la gente se replanteó que había un burnout, sino se replanteó su sentido de pertenencia. Nos sugería que deberíamos empezar a medir cuánto es nuestro gap que nos tardamos, cuál es ese KPI. Nosotros tenemos un KPI de medir cómo es nuestra rotación de promociones entre personal, y nos empieza a sugerir que la gente ese potencial de avanzar empieza a ser una necesidad genuina por ellos querer cambiar, y añade que dice, quiero sentirme valorado por mi jefe, por mi organización, quiero saber que yo voy a crecer en un periodo más corto de tiempo. Y yo creo que esto también viene un poquito de las generaciones. Yo creo que antes, las generaciones de antes eran un poco más pacientes en ir al next step, y las de ahora son un poco menos pacientes. Y yo creo que sí son varios factores, y mi invitación es, vamos a entenderlos, pero oye, ve y aterrízalo a la organización a la cual estás, porque si no vas a hacer un plan de acción que quizás les funciona a otra compañía. Por eso hay que medir los exit interviews de uno propio. Y yo creo que este burnout tuvo una métrica muy interesante para mí. McKinsey también, en un reporte que hizo este año, dice que el 36% de la gente que nos renunció, al menos en Norteamérica, no tenía otra oferta de empleo. Entonces, esto nos replantea todo, porque, oye, entonces ahora ya no competimos solo con pagar bien, tener los mejores beneficios. Ahora competimos tenemos que estar seguros que la gente se sienta valorada, apreciada, que nos escoja para trabajar, porque ya no es suficiente con ser el mejor que tenemos la compensación, los mejores beneficios. Así que definitivamente sí creo que es una razón de varios factores, siendo burnout probado en estadística, que es una de las principales, pero sí creo que hay varias que son las que ya mencioné, y sí es importante que aterricemos y decimos cómo esas varias aplican particularmente a cada compañía de la que vemos, y no solo a nuestra compañía. Me pasa en Panamá, tengo tres razones principales, pero luego me voy a Puerto Rico y tengo 3 razones principales. O sea, aterricemos hasta por location, porque cada cultura es muy distinta. Totalmente, justo con los insights que nos acaba de contar ahora Sofi, ¿no? Donde nos dice cómo impacta a Estados Unidos y cómo impactó a Centroamérica, y son abismalmente distintos. Sí. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también con este tipo de estrategias. Muchísimas gracias, Nelmari. Juan Carlos, cuéntanos, de tu lado, ¿qué opinas en este sentido, en el tema del burnout, y si es multifactorial también este tema de gran renuncia o gran oportunidad? Bueno, comienzo por saludar a Francisco, a mis compañeros panelistas y a todos los que nos acompañan. Y bueno, pues absolutamente coincido con mis colegas que acaban de hablar. O sea, este es un factor multifactorial donde el burnout puede ser uno de los temas principales. Es que el burnout, como ya se mencionaba, hay que también incluso desagregar, porque una cosa es el típico
efecto, digamos, de jornadas laborales grandes, etcétera, que ya veníamos viendo antes de la pandemia. Pero eso hay que sumarle el gran efecto que tuvo la pandemia en la salud mental y en otro tipo de factores que pueden llevar a la gente a repensar sus prioridades o pueden llevarlos a repensar el tipo de trabajo que quieren perseguir, ¿no? Para mí absolutamente es multifactorial y creo que solo para agregar algo un poco a lo que ya se mencionó, diría que debemos tener en cuenta que los datos macro muchas veces nos ocultan realidades particulares de segmentos de talento y ese es un tema a cuidar. Cuando yo veía los datos que nos presentaba Sofía, lo comparaba contra lo que hemos visto en Cemex, por ejemplo, yo lo puedo decir abiertamente, no hemos visto esa gran renuncia aquí en Centroamérica, pero si uno lo analiza a niveles ya de segmentos más particulares y especialmente de talento que consideramos clave o talento especializado, sí que estamos viendo movimientos de gente y de hecho los mercados que están sufriendo la gran renuncia están absorbiendo talento de nuestra región y de otras regiones, ¿no? Entonces, cuando analizas esos casos, ahí puedes ver esos factores adicionales al burnout, ¿no? El deseo de emigrar o el deseo de mejores oportunidades o bien simple y sencillamente encontrar un trabajo que te dé un mejor balance de vida, que creo que son las razones más citadas, ¿no? Entonces, coincido y para no abundar más en lo que ya se dijo, pues creo que estamos todos de acuerdo. Sí, totalmente. Ahí me parece que también son temas bien importantes justo con relación al título, ¿no? O es una gran renuncia por un lado, pero también pueden haber grandes oportunidades para otras personas que están dispuestas tal vez a cambiar una residencia o a tomar un riesgo diferente. Entonces, ahí lo vemos con una perspectiva diferente. Cada quien o ve el vaso lleno o medio vacío, ¿no? Perfecto. Ahora, igual, Juan Carlos, me gustaría ahora iniciar contigo. ¿Qué opinas de plantear, y esta es una de las preguntas sobre una jornada laboral reducida que vaya en lugar de ser a 5 días, a 4 días? Es algo que se ha estado levantando en algunos países, algunos ya los optaron, en Europa hay unos que ya lo tienen como mucho más adoptado y establecido. Latinoamérica, Centroamérica, ¿estaría listo para algo así? ¿Qué opinas en ese sentido? Mira, digo, yo obviamente me interesa mucho escuchar a todo el grupo que tenemos aquí y también a nuestros invitados, ¿no? Mi opinión muy personal es, este es un tema que, como tú bien mencionas, se ha venido explorando, particularmente en países europeos. Se ha planteado también, entiendo que en Japón y en algunos otros lados, los países que más lo han propiciado, como Bélgica o Islandia, me parece que todavía están en una fase de entender el impacto que eso va a tener. Hay datos que reportan que con jornadas laborales reducidas sube la productividad, hay estudios que te muestran lo contrario, y creo que todavía estamos en una fase, incluso en quienes van más avanzados, exploratoria. Yo para la realidad de Latinoamérica no descartaría eso a futuro, pero creo que Sofía también mostraba datos interesantes sobre el tema de productividad y creo que tenemos otros elementos que probar antes de llegar a un elemento como la semana de 4 días. Particularmente, creo yo, sería mucho más inmediato el que las empresas aquí en Centroamérica y en Latinoamérica en general exploremos esquemas mucho más flexibles de trabajo que existen en otras partes del mundo. Te digo, incluso antes de declarar una jornada de ese tipo, que además puede implicar en algunos países cambios legislativos importantes que requerirán todo tipo de temas. Creo que mucho más a nuestro alcance, mucho más accionable está ya ir implantando esquemas flexibles. De hecho, estoy seguro que muchas de las empresas que están aquí representadas estarán probando como nosotros temas, por ejemplo, como, por citar un ejemplo, viernes flexible. Los viernes flexibles, si te pones a pensarlo, si le das la tarde de los viernes Claro. a la gente, pues ya estás en una semana de 4.5, ¿no? En algunos casos se podrá probar, pero habrá que entender también, y esto es quizá el último comentario que hago, lo que la gente valora. Porque algo que nosotros hemos descubierto es que a veces liberamos beneficios que nos parecen muy interesantes y que creemos que van a tener un impacto y la gente no los toma o los supervisores no los favorecen. Creo que tenemos que diseñar estos esquemas, probarlos, pero sobre todo, y lo decía también el artículo de McKinsey del que hablaban en Madrid, escuchar a nuestra gente y ver si eso es realmente lo que están pidiendo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión y escuchamos a mis colegas. Sí, totalmente, porque al final creo que este punto sería como ir
correr antes de caminar, ¿no? Si estamos transitando apenas en el primer paso que nos llevó a la pandemia a un proceso flexible, hay muchas compañías que hoy todavía no están listas, pues ese primer paso claramente sería flexibilizarlo, ¿no? Optar por un plan flexible que sea adaptable para todos los distintos tipos de trabajo, y ya entonces después que esto esté maduro, pensar en una jornada tal vez así. Creo que tuviste un punto bastante atinado en ese sentido, Juan Carlos. Juan, Nelmari, cuéntanos, en este sentido, ¿qué piensas sobre esto? Estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Crea un cambio de regulación que primero se tiene que dar. Hay países que ya los tienen. Por ejemplo, Puerto Rico es un país que está dentro de la TAM, que tiene ya la legislación de la semana comprimida. Yo soy puertorriqueña, me siento en Puerto Rico, y yo tengo que decir que yo tenía la percepción que iba a ser un poquito más solicitado la semana comprimida. Y mi experiencia fue que no fue tan solicitada, y yo hasta me identifico. Yo tuve muchas mamás que me decían, es que no es para mí viable estar 12 horas, porque ¿cómo llego a buscar a mis niños? Y la realidad es que las pude entender muy bien. Sí hubo gente que me decía, yo sí lo prefiero, sobre todo la gente que es asalariada, porque me decía, ya trabajo esa cantidad de horas. Otros países, como dice Juan Carlos, la realidad es un tema de que hay que primero cambiar la legislación, porque tienes tema de tiempo extra, que no puedes como compañía simplemente querer brincar el charco y ofrecerlo. Hay regulaciones que tienes que cambiar. Yo que vivo en un país que sí ya la tiene, sí les puedo decir que mi experiencia ha sido que no fue tan solicitada. Para manufactura creo que es un poco más complejo, porque eso requeriría que cambiaras tu itinerario completo de manufactura. Yo siempre pienso que es mejor tener una política de flexibilidad laboral, donde cada compañía diga, ok, esto es como un menú, y esto es lo que yo como compañía yo estoy dispuesto a ofrecer y puedo ofrecer. Yo creo que a veces ofrecer ese menú es más saludable para las compañías, porque también tú puedes atemperar la flexibilidad laboral a lo que para ti es posible como organización, y también el empleado siente que tiene cómo elegir. Y además tengo que decir, la realidad es que estamos compitiendo semana comprimida versus un trabajo híbrido o remoto. Mi experiencia es que está ganando la gente pidiéndonos el remoto y el híbrido, y en algunos casos a mí me ha pasado que solo el hecho de que el empleado sienta que tiene la oportunidad de trabajar híbrido y remoto, un gran por ciento elige ir a la oficina, porque psicológicamente lo que quiere sentir es que tiene el beneficio. Cuando primero ofrecimos el beneficio, porque viene la pandemia y ya se te cae la excusa de que es que hay que conectar, si llevas 2 años que es súper productivo, pues ya las excusas de por qué no puedes trabajar desde la casa cambian, y cambian hasta las políticas. Yo recuerdo antes de pandemia la política decía hasta, asegura que nadie esté bajo tu cuidado en tu casa, que no se escuche ningún ruido excesivo. Yo me acuerdo que yo leí políticas de trabajar en la casa así. Yo recuerdo leer una que decía que no se escuche el perro, no voy a mencionar la compañía, y de momento todo cambia. La realidad es que se escucha el perro, no, ya es un poco variable. Así que estoy de acuerdo, dice Juan Carlos. Hay que primero ver si el país, la regulación lo permite, y más que implementarlo como un hard rule, debería estar como si se puede, como organización, como una de las oportunidades que se pueden tener. También tocaste puntos donde hay ciertas industrias a las que puede ser más fácil y otras en las que realmente es muy complicado. Hay otras en las que, y pasó, ¿no? Justo en plena pandemia, hubo quienes tuvimos la fortuna de poder trabajar en casa y tratar de minimizar todos los riesgos, y hubo industrias que realmente no pararon y que no es posible. Entonces, eso también hay que ponerlo en la balanza para saber qué cosas. Yo tuve, eso es un punto muy válido, Francisco. Yo tuve muchas colegas de manufactura que me llamaban y me decían, yo estoy en la industria de seguros. Y me decía, ¿cómo le ofrezco, trabajar híbrido? ¿Quién me empaca? ¿Quién me manufactura? Y ahí es que yo le decía, la gente lo que está buscando es tener una mejor calidad de vida. La pandemia vino como a trastornarnos lo que nosotros llamamos como seguridad. Y no es que mañana le digas, ok, ahora yo le puedo ofrecer el 100% de mi población, de mis colaboradores, trabajar desde la casa. Es que le puedas ofrecer una política de trabajo flexible. Como eso significa para tu corporación, pues tú sabrás. Si manufactura es que le vas a reducir la jornada de alimento a 30 minutos, si vas a empezar a crear trabajos part-time para personas que así lo quieren,
o sea, qué menú se alinea a tu compañía, a tu manufactura, servicios, pero sí tienes que crear. De hecho, nuestra política se llama una política de trabajo flexible y tiene un menú. No es que mañana todo el mundo es remoto, no es que mañana, o sea, no, esto es mi menú, esto es lo que yo puedo, y hay algunas áreas que tienen diferentes menús, como uno dice así, como, ¿verdad? Totalmente. Como si fuimos al supermercado, hicimos compra. Hay quien le gusta la comida china y hay quien le gusta la pasta, por ejemplo, entonces habrá que verlo. Oye, a mí me pueden invitar a comer a gracias. cualquier lado. Yo después si te comida no hay problema. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Nelmari. Adenir, cuéntanos, ¿qué opinas de esto, de este tema que estamos platicando sobre las jornadas laborales? Sí, no, muy alineado con mis compañeros acá lo que han puesto. Hay un tema legal en nuestro país y sabemos de eso. Nosotros en Sanofi ya estamos en el modelo remoto desde antes de la pandemia, ya estamos trabajando en ese concepto de la flexibilidad, de trabajar desde la casa, y excepto la fuerza de venta, todos no tenemos la obligatoriedad en nuestra región de ir a las oficinas. Yo particularmente solo he ido una vez este año a la oficina, ¿sí? Entonces ya trabajamos con mucho de esa flexibilidad. Ya tenemos implantado el viernes corto, o sea, donde se puede trabajar hasta mediodía, hasta 1 de la tarde a los viernes. Y ese tema de la flexibilidad es súper importante, es lo que la gente está buscando en términos de bienestar y por el tema del burnout que ya hemos comentado. En relación a la jornada, a mí me pongo un poco de pimienta en la discusión. Yo creo que tenemos que estar atentos no solamente al número de días de jornada que tenemos por trabajar durante la semana, pero sí al volumen de trabajo que la gente tiene en su cancha. ¿Sí? Porque de nada sirve disminuir el número de días si el volumen de entrega que tengo que hacer, la cantidad de trabajo que tengo que entregar, no me alcanza dentro del tiempo que tengo, porque ahí voy a tener que conectarme un día más en mi jornada para poder terminar las cosas que tengo que terminar. Entonces, hablamos mucho de la flexibilidad, pero yo creo que como recursos humanos tenemos que estar muy atentos realmente al volumen, a la carga laboral de la gente por todo ese tema que estamos hablando de burnout. O sea, la gente está cansada, está buscando otros propósitos ahí en su vida, de esta calidad de vida a trabajo. Entonces, solo disminuir la jornada no sería efectivo, ¿sí? Porque hoy tenemos 8 horas de trabajo y muchas veces sabemos que nos conectamos mucho más que 8 horas porque tenemos que dar cuenta de todo el volumen de trabajo que tenemos, ¿sí? Entonces, para mí, la discusión tiene que ir más por este lado. Claro, tendré que ir muy alineado a ese tema de la reducción con la carga laboral, ¿no? Porque al final Exactamente. pasa lo que dices, al final puede ser que tengamos 4 días, pero los 4 días que trabajé me No conecté alcanza 8 a 10, ¿no? No sé. para los entregables, ¿sí? Y Para las entonces no, metas. no Sí, tuvo mucho sentido, tal vez, ¿no? Entonces exactamente. habrá que alinear muy bien como esta carga con esto. Chicos, tenemos una pregunta del público y me gustaría ahí comenzar contigo, Nelmari. Dice, ¿cómo potenciarían las vacantes o oportunidades de empleo para hacerlas más atractivas? Desde su óptica, ¿cómo ustedes creen que puede ser crear o tener una vacante más atractiva hacia los potenciales colaboradores que quisieran sumar a sus organizaciones? Mira, yo manejo el equipo de talento en Latam, además del rol que tengo, y yo te diría que darle la opción de este eslogan de hablemos de trabajo flexible, ha sido uno de los atractivos más, si yo tuviera que decir cuál de los posts genera más lead, yo te diría todo aquel post donde dice, ¿quieres hablar de trabajo flexible? Hablemos. De hecho, si van a mi LinkedIn van a ver que en varios posts los he escuchado, lo he colocado, porque llama la atención y al menos en mi experiencia, atraen más leads, más aplicantes que incluso solamente te enfocas en trabajo 100% remoto, trabajo híbrido. O sea, cuando lo dejas a que quieres hablar de flexibilidad, aquí ven, estamos dispuestos a hablarlo, tiene más lead. Esa es mi experiencia. No estoy segura si era justo lo que la persona, esa era por dónde iba la pregunta, o sea, qué tipo de slogan estaba trayendo más en términos de lead para aplicar. Al menos en mi experiencia, ese está haciendo. Es el dejarle a la flexibilidad. O sea, dejarlo como muy claro que del lado de ustedes están buscando mucho una flexibilidad como para que eso sea atractivo para mí, ¿no? Okay. Y de hecho no especificamos, o sea, no decimos 100% remoto, no decimos híbrido, simplemente you want to talk about flexible, let's talk. Súper, ese eslogan está bastante interesante.
Muchas gracias, Nelmari. Adenir, cuéntanos en ese sentido, ¿qué piensas sobre cómo potenciar o hacer las vacantes mucho más atractivas en el mercado laboral? Sí, yo creo que el tema de la flexibilidad sí lo tenemos ahí súper claro y es un atractivo para todas las personas. La primera pregunta que se hace es, ¿voy a poder trabajar de la casa? ¿El modelo cómo es el modelo? Si son de las nuevas generaciones quieren esa flexibilidad y lo están buscando y ni aceptan participar del proceso si no lo tenemos. Pero también creo que el tema del propósito, sí, justamente las nuevas generaciones están buscando esa conexión con sus valores personales y con lo que la compañía ofrece. Entonces, también vender esa propuesta de valor en términos de empresa para los colaboradores es importante, es una manera de atraer. Sí, tiene mucho sentido, perfecto. También es bien interesante también como el no solo dar esa parte, sino eso es ya casi como por default, la flexibilidad viene en la vacante, ¿no? Juan Carlos, ¿qué opinas? Yo creo que ya tocaron los dos puntos más relevantes, o sea, los que realmente se han vuelto, diría yo, elementos críticos o estándares para poder atraer talento. Quizás solo por complementar y quizá construir un poco sobre lo que ya decía Denir, en este sentido del propósito, creo que también es cada vez más importante dejar en claro o comunicar mejor cuál es la posición de tu empresa respecto a ciertos temas que cada vez son más relevantes. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema del cambio climático. Creo que a veces se juzga a las industrias o a las empresas pues en base a ideas preconcebidas, cuando realmente creo que muchas de nuestras empresas están intentando marcar una diferencia y eso no siempre se transmite a la hora de postear una vacante, ¿no? Entonces creo que es importante tener una estrategia efectiva de comunicación a la que puedas accesar desde que ves la vacante de la empresa. Y otro tema, pues es apalancar las fortalezas que tenga tu industria y tu empresa, ¿no? Si es una empresa multinacional, pues el potencial de una carrera internacional, y eso creo que sigue siendo válido y ahora más que nunca, ¿no? Obviamente el trabajo flexible, remoto, abre oportunidades que a lo mejor antes no se daban, de poder trabajar para alguien, para una oficina que está en otro lado, pero creo que eventualmente la posibilidad de incluso hacer esos movimientos físicos va a seguir resultando más atractiva. Es atractivo ahora, claro. Que Por solo pues, trabajar desde, no sé, donde desde sea. Panamá para una empresa europea. Totalmente. Y por último, un comentario de Ali Gallegos, el presidente de SECH Centroamérica, dice que a diferencia de economías más maduras, y supongo que se refería a economías como Estados Unidos, Europa, algunas más, en Latinoamérica tenemos mucho y todo por hacer, ¿no? Que hay mucho para crecer y prosperar y que tenemos una posibilidad de transformar aún y exponenciar las capacidades de Latinoamérica. Chicos, como decía, estamos muy justos con los tiempos. A título personal, me gustaría que cada uno de ustedes fuera dando una frase y arrancamos inicialmente contigo, Adenir, si nos puedes decir cómo cerrarías a título personal la sesión. Oh, muchas gracias de verdad por este foro, una discusión muy buena. Yo creo que como recursos humanos tenemos una gran responsabilidad en manos, ¿sí? Entonces, ofrecer ese lugar donde la gente pueda crecer, desarrollarse y ser su mejor versión como colaborador. Entonces, pensemos si realmente el lugar que estamos hoy podemos ser nuestra mejor versión, ¿sí? Esa sería mi pregunta para el cierre, ¿no? Que todos pensemos. Y si no estamos, que busquemos ese lugar. Excelente, muchísimas gracias, Adenir. Nelmari, a título personal, ¿con qué frase te despedirías de la sesión? Yo creo que estamos en un proceso de transformación, sobre todo de transformación digital en general. La pandemia aceleró la transformación digital y yo sí cerraría diciendo no hay transformación digital si no hay transformación cultural. Y nosotros estamos en HR y somos realmente pieza clave en esa transformación digital. Y eso no solo incluye sistemas, sino cultura, estructura organizacional, lo que le podemos ofrecer a la gente. O sea, ahora mismo los candidatos tienen el lápiz, ellos son los que tienen el lápiz ahora mismo de lo que quieren, cómo lo quieren. Vamos a leer lo que están escribiendo y vamos a desarrollar estrategias sostenibles que podamos ser de verdad un socio estratégico en nuestra organización. Súper interesante, bien, me estoy muy de acuerdo contigo en eso también, Nelmari. Juan Carlos, ¿cómo cerrarías tú? Yo cierro, Francisco, agradeciéndole a todos los que nos acompañaron y, por supuesto, haciendo una conexión con el título de esta ponencia, ¿no? De esta plática. Es una gran renuncia, una gran oportunidad. Yo creo que quedó claro después de las conversaciones que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para nosotros como empresas
de reinventarnos. Creo que el reto que tenemos es no caer en los mismos paradigmas de siempre. La pandemia nos enseñó cosas que sabíamos que eran posibles, pero que no estábamos dispuestos a explorar a lo mejor en varias décadas, y todo se hizo aceleradamente. No tengamos miedo de explorar esos esquemas, no tengamos miedo, y me pareció muy importante esto que dijo Nelmari, de escuchar a nuestros empleados. Esa es una tesis central. Vamos a oírlos y vamos a tratar de reaccionar en la medida que podamos, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad para todos. Totalmente de acuerdo. La verdad es que es un punto muy atinado y la verdad es que les agradezco mucho. Un placer haber podido participar con ustedes en esta mesa redonda con grandes líderes. Gracias, Ainir. Gracias, Nelmari. Un placer también, Gracias Juan Carlos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a mis colegas. Un excelente día y una excelente tarde en Europa. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.